Las 8:10 y está con nosotros el diputado del Partido de Liberación Dominicana, Henry Merán. Henry Merán también es el jefe de la bancada de los diputados leonelistas, porque ahora la bancada del PLD aparece fraccionada, ¿no?, en algunos aspectos en el Congreso. Entonces es el vocero de esa bancada, que la integran 36 diputados. Bueno, hasta ayer. Directo amigo Julio comenzó duro, de manera contundente. Pero es la matrícula, eso es algo elemental. Buenos días, mis distinguidos amigos. La verdad que un placer inmenso compartir en esta mañana con ustedes. Yo diría que en el Partido de Liberación Dominicana existe un bloque partidario que es el ordinario, el tradicional, bloque partidario legislativo, y desde luego dentro de este bloque del Partido de Liberación Dominicana existimos 36 legisladores que hemos definido una ruta distante de algunos compañeros miembros del mismo bloque en procura de defender la Constitución de la República sobre la base de su no modificación a los fines que el pueblo dominicano está apreciando, que sectores a lo interno de nuestro propio partido están procurando modificar. Entonces diríamos que es el mismo bloque. Nosotros representamos a 36 legisladores que estamos luchando, que estamos procurando que se respete la Constitución de la República y desde luego en procura de no afectar la unidad del bloque en términos legislativos, que es la base de la convivencia a lo interno nuestra de la Cámara de Diputados y sobre todo la base y el fundamento de la aprobación de las iniciativas que emanan del Poder Ejecutivo para seguir apoyando y fortaleciendo el buen gobierno que está desarrollando el presidente Danilo Medina y que del cual todos nos sentimos orgullosos y que es la clave y el fundamento, sin lugar a duda, una de las claves y uno de los fundamentos del próximo éxito electoral que tendrá que tener el Partido de Liberación Dominicana en el año 2020. Por vía de consecuencia, el vocero del bloque del Partido de Liberación Dominicana es nuestro hermano Gustavo Sánchez. Claro, Gustavo. Una estrella que nos sentimos muy satisfechos con su gestión, con su trabajo. Yo diría que tiene toda la posibilidad de seguir siendo vocero nuestro a partir del 16 de agosto. Sin embargo, Gustavo y yo no compartimos desde luego la línea que tiene que ver, por un lado, en procura él de una modificación constitucional, entiendo yo, y nosotros con este equipo de legisladores, los legisladores constitucionalistas, ¿verdad?, como se señala, los legisladores de la patria, en definitiva, todos somos legisladores de la patria, pero en este caso nos ha tocado a nosotros una posición muy importante frente al futuro del país y del Partido de Liberación Dominicano, y ese equipo lo estamos coordinando en nombre, desde luego, de nuestro presidente, el doctor Hasta ahora, pues, aparenta haber un bloque, por lo menos de 82 diputados, que no apoyarían una reforma constitucional. Entonces, sin el apoyo de esos diputados no hay reforma constitucional. Entonces la pregunta, ¿cuál es la preocupación por un tema que no pasaría, que incluso por la propia situación en la que aparenta estar, convendría que se debata y salir de ese tema, porque el tema no tiene posibilidades de aprobarse como está representada ese bloque, ¿no?, que lo integran los diputados del PRM, los diputados del PLD, de Leonel Fernández y varios diputados que no son del PRM, todos suman 82. Entonces, ¿cuál es la preocupación si no hay la posibilidad por ese bloque de que pase un proyecto de reforma? Sí, yo diría, Julio, que como bien señala, actualmente cada día es más difícil la posibilidad de una reforma constitucional en el Congreso de la República y más aún la convocatoria de la Asamblea Revisora, porque todos los días se suman legisladores en procura de la no reforma constitucional. Nosotros como equipo inicialmente éramos 33, hoy somos 45, en alrededor de 7, 8 meses hemos aumentado 11 legisladores y por vía de consecuencia esos son votos que pierden
el área, la facción que procura la reforma. Y yo diría que ciertamente no deberíamos de estar preocupados si no existe, y claramente no va a existir la mayoría calificada del 269 de la Constitución para modificar la misma. Entonces, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que claramente hay sectores, compañeros nuestros valiosos del gobierno dominicano, del gobierno del presidente Danilo Medina, que están aupando, que están incitando, que están activando a lo interno del Congreso de la República, no a lo externo, sino a lo interno del Congreso, al interno de la Cámara de Diputados, a los fines de procurar obtener esa mayoría calificada que dispone la Constitución de la República para modificarse. Yo lo que diría es que nosotros ciertamente como partido lo que debiéramos estar concentrados y preocupados en definir nuestro proceso interno de con primarias abiertas que vamos a tener, y de igual manera concentrarnos en mantener el éxito electoral que venimos manteniendo como partido en el año 2020. Desgraciadamente, todo esto ha devenido, ¿verdad?, en una lucha fratricida a lo interno del PLD. Por un lado, los que nos oponemos a la reforma, por otro lado, quienes insisten en promover una reforma que claramente es inviable, que claramente está rechazada por el pueblo dominicano y que nada le contribuiría al país, al PLD y mucho menos al futuro de un líder como el presidente Danilo Medina, que ha tenido, repetimos, de manera constante una extraordinaria obra de gobierno, una histórica obra de gobierno que sirve como gran fundamento para el éxito del año 2020 para el candidato del Partido de Liberación Dominicana. ¿Puede el PLD ganar dividido? Es muy difícil, está totalmente claro, y así lo señalan las propias encuestas. Cuando usted mide por un lado al presidente Leonel Fernández y mide de manera independiente al presidente Danilo Medina, está claro que estos dos liderazgos unificados representan la garantía del éxito del Partido de Liberación Dominicana. Habría que ver si podemos obtener ese éxito, si se podría obtener ese éxito con uno de estos dos líderes solamente. Desde luego, lo que está totalmente claro que sería mucho más difícil, y no es el deseo ni ha sido la tradición del PLD, y repito, no es lo que le conviene al pueblo dominicano. Pero existe ese riesgo de una posible división. Sí. Pero sin lugar a dudas, es que ese riesgo, en la medida en que se insiste en reformar la Constitución, en la medida en que se insiste en desconocer el acuerdo de los 15 puntos del 23 de mayo del año 2015, en la medida en que se desconozca que esta coyuntura no es favorable para una reforma constitucional, el riesgo de requebrajarse la unidad partidaria, el riesgo de división en el Partido de Liberación Dominicana estaría totalmente tangible y palpable. Henry, llama la atención que hay una situación bastante difícil de enfrentamiento entre el presidente Fernández y el presidente Medina. Sin embargo, cada vez que se juntan en el comité político, eso es sonrisa, besos y abrazos. Beso no. Este con Margarita, no con Margarita. Okay, no, espero que no. No, que no, los besos de Margarita. Pero abrazo. Eso sería lo último. Julio, besos y abrazos. No. Es una expresión beso no. Sí, bueno, abrazos, se ven muy bien, se ven los dos coordinando todo. O sea, pero por rato se ponen serios. No, pero no, pues lógico, los hermanos se matan. Muy serio. El asunto es el siguiente, Henry, tú que eres una de las, ¿verdad?, de los soportes fundamentales, has sido la voz, una de las voces más fuertes del lado del presidente Fernández. ¿Piensas tú que hay algún nivel de posibilidad de un acuerdo entre ellos, a pesar de todas estas cosas, que hay un acuerdo entre ellos, para lo que fuese, yo no sé, para lo que fuese? ¿Tú crees que todavía hay posibilidad de un acuerdo entre estos dos grandes líderes para evitar que haya una situación difícil de fracción en el PLD? Sin lugar a dudas, Eury, el pueblo dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo la dirigencia del PLD ha apostado, está apostando y apostará a que nuestros dos grandes líderes se pongan de acuerdo, que de alguna manera estas diferencias puedan ser superadas, porque es que el destino de este país está en manos de ellos. Más aún, te señalo lo siguiente, el destino del pueblo dominicano y del PLD está en manos del presidente Danilo Medina, y afortunadamente, por lo tanto, estamos en manos de un ciudadano
de un estadista, de un dirigente político de alto quilate, como es el presidente Danilo Medina, que al final ponderará lo que más le conviene al pueblo dominicano. Porque ¿qué significa esto? El presidente Leonel Fernández tomó su decisión. Hace tiempo que la tomó. Y su decisión es y será la defensa de la Constitución de la República y el no permitir que se altere cada 4 años las reglas de juego institucionales y democráticas que la propia Constitución establece. Por vía de consecuencia, yo diría que ya no estamos en manos de una decisión del presidente Leonel Fernández, porque ya él la tomó hace más de un año. Ahora bien, estamos en manos, repito, afortunadamente para el pueblo dominicano y el PLD, de un ciudadano, de un compañero, de un presidente del nivel del presidente Danilo Medina, que nosotros aspiramos a que, como decimos en buen sanjuanero, a la hora del none. ¿Y tú eres de San Juan igual que él? Sí, claro, sí, por supuesto, sí. Compartimos el mismo origen territorial. Sí, sí. Y para mí un orgullo del presidente que hemos tenido los sanjuaneros y lo que ha hecho por San Juan, por su provincia y todo el país, al igual que el presidente Leonel Fernández, que han transformado nuestra provincia, ambos presidentes. Entonces, dentro de este ciclo de dificultades, al final estamos en manos de dos grandes cerebros y sobre todo, reitero, en el caso del presidente Danilo Medina, quien es Eury Julio, distinguidas damas, quien es el que no ha tomado la decisión. Es decir, aquí el que falta por decidir qué va a ocurrir en todo este panorama convulso y complejo en términos orgánicos en el PLD y en el país es el presidente Danilo Medina, y nosotros, desde luego, entendemos que va a tomar la decisión más sabia y correcta. Cualquier acuerdo, y con esto termino esta pregunta, cualquier acuerdo a lo interno del PLD tiene que darse necesariamente, puntualizo este aspecto, sobre la base de que la Constitución de la República no sea objeto de negociación. En cualquier mesa de negociación entendemos que el presidente Leonel Fernández vaya a participar, seria y contundentemente creemos que no puede estar la Constitución de la República encima de esa mesa. A partir de ahí cualquier acuerdo puede ser posible. Y visto en el espejo de que el doctor Leonel Fernández tenía una Constitución mediante la cual ya no estaría en política, y él se modificó esa Constitución, estamos hablando de que no tuvo un beneficio inmediato, pero él se restableció políticamente. El hecho objetivo es que él hoy activa en política porque modificó la Constitución. Nunca jamás. Que le impedía estar en política en el futuro. Entonces, hasta frente a esa situación, la Constitución es innegociable, es decir, el mismo derecho que ya él se consintió, no se le puede consentir al presidente Medina. Bien, se ha señalado, Julio, en algunos ámbitos, que la reforma constitucional, la Constitución que se proclamó el 26 de enero del año 2010, también contempló una reforma del antiguo artículo 55 de la misma. Yo diría que el fundamento de esa reforma en nada tuvo que ver con eso. En nada tuvo que ver con la modificación de las reglas de juego hacia el ejercicio de la presidencia de la República. Esa fue una modificación constitucional. ¿Cómo que nadie lo modificó? Pues ojalá hubiese tenido que ver, porque lo modificó y no tenía nada que ver. No, pero no fue con los fines de perpetuarse en el poder el presidente Leonel Fernández. Hubo muchas otras cosas importantes ahí, pero evidentemente que en términos políticos, cuando el pacto de las corbatas azules tiene el objetivo político de quitar ese nunca jamás, independientemente de todas las cosas buenas que se le añadieron a esa reforma. Ese no fue el fundamento de la reforma. Es decir, fue una reforma discutida, ponderada. Yo diría, como profesor de Derecho Constitucional, que fue la reforma constitucional más íntegra, plural y democrática que ha existido. Más aún, entiendo que así fue una nueva constitución de la República en el fondo. Y desde luego jamás procuró, como vía elemental y primaria, el
definir el tema de la reelección o la permanencia en el poder del presidente de turno, porque más aún, es decir, a partir de esa reforma constitucional, el presidente Danilo Medina llega al poder en el año 2012. Ahora bien, ¿de qué trata todo este ciclo de lucha y todo este ciclo de procurar el que la Constitución no se reforme? Yo diría, Julio, Eury, distinguidas damas que nos acompañan, de lo que se trata no es que el presidente pueda permanecer o no en el poder. El presidente Danilo Medina no es... Igual sería si fuera el presidente Leonel Fernández, si fuera otro ciudadano que ostentara la presidencia. Nosotros los dominicanos tenemos que romper un ciclo, y el ciclo tiene que ver con que no podemos cada 4 años procurar reformas constitucionales para las mismas reglas de juego que nosotros le hemos puesto la mano al pueblo dominicano como dirigente político, alterarla de manera consecutiva. De lo que se trata es... no es de un tema en contra del presidente Danilo Medina, no, es en contra de todo aquel que ejerza el poder, que altere la propia regla de juego que lo llevaron al poder para permanecer en el mismo. De eso que se trata esta lucha, y por vía de consecuencia, al romper este ciclo en términos de práctica política, le estaremos diciendo al pueblo dominicano que este es un país que se está desarrollando no solo económica, social y culturalmente, sino que este es un país que se está afianzando en términos políticos, en términos de su desarrollo y práctica política, porque ¿qué es lo que estamos padeciendo los dirigentes políticos actualmente? Es de cierto descrédito, de cierto desprestigio, donde el pueblo observa que por un lado decimos una cosa, acordamos una cosa, y por otro lado desconocemos ese acuerdo, desconocemos nuestra palabra para, desde luego, permanecer en este caso en el poder para propia conveniencia. Votar o no votar por una reforma es un tema matemático. Claro, llegas ahí sobre la base de ciertas negociaciones y de ciertos acuerdos. Son 222 los legisladores. ¿Con cuánto pasa la modificación, sea en el sentido que sea? Es como el análisis matemático. ¿Cómo están las fuerzas al día de hoy? Porque esto cambia, por segundo supuesto, a segundo. Es importante la pregunta. Vamos a detallar esto voto a voto, para que lo entendamos de manera práctica, cómo se comporta en la votación en el Congreso de la República. Okay. Somos 222 asambleístas revisores. Tan pronto se aprueba una ley, el ciclo de reforma constitucional se inicia con el sometimiento de un proyecto de ley que tiene que ser aprobado por ambas cámaras como un proyecto orgánico de manera natural, y en esa ley se convoca un día y una hora específica a los 15 días después de la promulgación de esa ley, lo que se llama la asamblea revisora. Entonces, en términos de derecho constitucional, los legisladores dejamos de asumir nuestras tareas ordinarias, que son legislar, fiscalizar y representar frente al pueblo dominicano. Nos convertimos en asambleístas revisores. ¿Quiénes se convierten en asambleístas revisores? Los 190 legisladores diputados y los 32 legisladores senadores. A partir de ahí, la Constitución dispone que nosotros, y todo el andamiaje constitucional, que nosotros nos dedicamos pura y simplemente a la tarea de reforma constitucional. El artículo 269 y siguiente de la Constitución establece que para reformar la Constitución se requiere una mayoría calificada, una mayoría especial. Las 2/3 partes de los presentes, de los que asisten. Sí, de los que asisten. No de los 222. De los que esté presente. Sí, solamente. No de los 222, sino de los que vayan ese día. Los 222 están acreditados para ir. Ajá. Y de los que vayan ese día. Exacto. Y puede ir, y si van 10 ese día. No, porque hay que ¿cuántos deben ir? El quórum mínimo, sí. ¿De cuánto debe ser? La mayoría relativa. La mayoría relativa de 222, estamos hablando de 113. Exacto. Entonces, de 113, las dos terceras partes. Sí, la mayoría, como le llamo yo, de derecho constitucional, extracalificada de la matrícula. Solamente la Constitución la requiere para someter a juicio político al presidente de la República, que es las 3/4 partes de los miembros. Un momentito, Henry, un momentito.
Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Continuamos. Por vía de consecuencia, 222 asambleístas revisores, desde luego. Siempre tenemos que tener en cuenta que ante una asamblea revisora todo el mundo va. Hay historias en reforma constitucionales, hay pocas ausencias, como el caso del honorable diputado y compañero ilustre, símbolo del PLD, el doctor Caseacta, que fue prácticamente, se desenchufó de un equipo de diálisis. Eso fue la reforma del año 2002, la reforma del presidente Hipólito Mejía, y fue a votar en contra de la reforma constitucional prácticamente con el suero de diálisis, ¿verdad? Porque en esos casos todo el mundo asiste. Pero estamos hablando... Por eso hay que partir de que iríamos todos. Ok, pero partiendo también de la mayoría mínima, para irnos al extremo, quizás, que estamos hablando de 103 diputados. Eso nunca se ha dado, nunca se han enfermado tanto. Y en este caso... en este caso no se podrán... Yo creo que en este caso habría que llevarlo hasta en camilla, porque el que se enferme en un caso como este, claramente usted sabe lo que va a pasar con él, porque el que se enferme en un caso como este, claramente... Cuando viene a ver se enferma él y la cuenta no. Correcto, entonces tenemos que tener cuidado con enfermarse en estos días, sobre todo ante un llamado de reforma constitucional. Pero el tema es que si van todos... 148 asambleístas revisores pueden modificar la Constitución. 148 pueden modificar. Ahora, con el quórum mínimo... serían unos 70 aproximadamente. 75 más o menos. Con el quórum mínimo. Son 113. Sí, pero repito, eso incluso tendría hasta cierto nivel de vicio de legitimidad. Vaya usted a saber, una reforma constitucional. Entonces, con 70 de esos 148 necesarios para cambiar la Constitución, ¿cómo están las fuerzas ahora mismo? Bueno, le voy a responder de manera sencilla. La reforma constitucional se bloquea con 74 asambleístas revisores. Se bloquea. Y hay 82. No, hay 104 con los senadores. ¿Cómo? Óigase bien, porque en el 80 y pico que se habla, en el 82 son diputados, más los aliados que son 14, más 8 senadores. Estamos hablando que asambleístas revisores, porque por un lado cuando se habla del 82 es remitido nada más a la Cámara de Diputados, sin contar con los aliados y sin contar con el Senado. Estamos hablando que actualmente de los 222 asambleístas revisores, hay 106 asambleístas revisores contrarios a la reforma constitucional. Estoy hablando de senadores y diputados. Si para bloquear una reforma constitucional se requieren solo 74 asambleístas revisores, pues claramente una reforma constitucional no tiene la más mínima ni remota posibilidad de ser posible en el Congreso Nacional. Ahí me sigo preguntando, ¿y por qué entonces el liderazgo que la enfrenta actúa como si fuera posible? Por ejemplo, de no ser posible una reforma constitucional, Luis Abinader pues haría lo siguiente. Se concentra en enfrentar al doctor Leonel Fernández, porque va a ser con quien él va a competir, no en aparecer aparentemente unido en un tema con él, porque van a rivalizar y hay que establecer claramente una diferenciación. Incluso no ataca al gobierno, como el presidente no va a competir, baja el ataque al gobierno y se concentra en atacar al opositor que va a enfrentar. Leonel Fernández, por su parte, se concentra en proyectarse frente a la oposición, como el antagonista de la oposición, ordena no ataque al gobierno, que son totalmente innecesarios, sobre la base de que no tiene la posibilidad de hacer una reforma constitucional y en poco tiempo hay que reconstruir la unidad de un partido. Por lo tanto, cualquier pronunciamiento desbordado daña eso cuando eso no es necesario. Entonces, tú ves la lógica de los líderes. Los líderes dicen no es posible la reforma, pero en su actuación cotidiana, tanto de ellos como de los sectores que le apoyan, actúan como si sintieran que hay la posibilidad de que esa reforma pasara. ¿Por qué? Por lo siguiente, Julio. En 3 aspectos lo voy a relatar. Okay. En primer lugar, por los precedentes. Hay precedentes funestos que el pueblo dominicano conoce
y el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, venimos de precedentes de desconocimiento de acuerdo, de desconocimiento de reglas de juego, donde ya prácticamente, como decimos en buen dominicano, todos estamos chivos. Sí, todos estamos desconfiados, todos estamos a la expectativa. Bueno, se va a cumplir el acuerdo, no se va a cumplir, se va a respetar la Constitución, no se va a respetar. En primer lugar, hay un problema de confianza, sin lugar a duda. Que empieza por los mismos que están contigo. Es decir, tú te preguntarás todos los días, bueno, ¿cuántos de estos 42 se mantienen realmente conmigo? Y en los otros, ¿cuántos se van a mantener? Porque justamente la duda empieza por ahí. Si no hubiera duda, no hay posibilidad de una reforma. La duda lo contamina todo, Julio. Así es. Sin lugar a... la duda permea todo. Claro. Es más, yo estoy de mi equipo 100% seguro y vigilante, pero desde luego todos nos estamos chequeando uno con otro. Duerme como la guinea tuerta. Sí, desde luego que sí. Son seres humanos. Sí, porque yo chequeo a los demás, me vigilo los... Sí, así es. No, son seres ambiciosos, no son seres más que humanos. humanos, ambiciosos. Y a mí me vigilan también. Es más, le voy a hacer una anécdota que ilustra. práctica, que ilustra todo esto. Yo fui convocado a tratar un tema legislativo, ¿verdad? Fruto de mi condición de presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de un tema de interés del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, el cual yo comparto. El gobierno te llamó. Bueno, diríamos que funcionario, funcionario. Importante, ¿verdad? Para ver un tema puramente legislativo inherente a mi condición de presidente de la Comisión de Justicia. Rápidamente dije que no podía ir. ¿Dónde no podía ir? Al Palacio Nacional. Porque si me presento al Palacio Nacional, Eury, Julio, como está la situación, pues no era de la Comisión de Justicia que yo iba a hablar al Palacio Nacional, sino de otros temas que ustedes bien saben cuáles son. Entonces, hasta ahí hemos llegado. Ahora, el segundo aspecto... Pero te reuniste en el Congreso. En otro Congreso. En otro escenario. En el Congreso, desde luego que sí. Correcto. En el escenario mío, ¿verdad? En el escenario... ahí no hay duda que hay otra cosa. Claro, por supuesto. El segundo elemento sobre esta inquietud, Julio, tenemos el que de manera manifiesta funcionarios y compañeros importantísimos del gobierno y del partido mantienen una campaña permanente, constante, digamos, un accionar político en procura de una reforma constitucional, e incluso claramente se procura esa reforma en reuniones, en acercamientos, en encuentros con legisladores del partido y de la oposición. Eso es una realidad. Yo no me estoy refiriendo a temas de soborno y estos temas todavía. Ahora, ciertamente hay contactos, reuniones, encuentros donde el tema fundamental es el tema de la reforma constitucional. Y en tercer lugar, yo creo que ha contribuido con todo esto de manera importante, es la posición del presidente Danilo Medina. ¿Y cuál ha sido su posición? Ni sí ni no. Sino todo lo contrario. Ni sí ni no. Porque si el presidente Danilo Medina, por lo menos, como entendía el pueblo dominicano, que en marzo iba clara y precisamente a señalar que no iba a optar por una reforma constitucional, que no iba a diligenciar una reforma para ser nueva haber postulado a la presidencia de la República, pues ahí habría terminado todo. Si en el día de hoy nuestro compañero y extraordinario presidente Danilo Medina señala que no va a diligenciar ni a procurar una reforma constitucional para aspirar de nuevo a la presidencia de la República, es más, que se va a ceñir a lo que dispone el artículo 124 y 20º transitorio de la Constitución, pues ahí termina todo. Ahí la diferencia a lo interno del PLD terminan y esta confusión que impera en el pueblo dominicano también termina. Entonces estos tres elementos combinados ha provocado lo que justa y claramente señala Julio, que bueno, una atmósfera compleja y donde por un lado ciertamente si no hay posibilidad de reformar la Constitución, ¿por qué se actúa enfrentando la no reforma? Y es justamente por estos tres elementos, que desconfianza por un lado, activismo de los compañeros de algunos compañeros del partido del gobierno en procura de la reforma, y desde luego la posición del presidente Danilo Medina, que ha sido en este tema altamente ambivalente en términos de opinión pública. Finalmente, Henry, tú eres miembro de la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Han convocado para el día 30
la asamblea o el Congreso que va a adecuar los estatutos. Explícanos esto. Nosotros ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Nosotros somos parte de lo que se conoce estatutariamente y ya tiene rango de ley en virtud de la 3318 de la Comisión Nacional Electoral del Partido de Liberación Dominicana, que está presidida por el compañero, un símbolo de nuestro partido, compañero Lidio Cadey, y compartimos ese espacio orgánico del partido con dirigentes de alto nivel político, como el compañero Rubén Bichar, el compañero Danilo Díaz, el compañero Lupe Núñez, el compañero César Prieto, el compañero Armando García y desde luego Robert de la Cruz y nuestra queridísima compañera Alejandrina Germán, el compañero Héctor Olivo también. En ese sentido, la comisión está desarrollando un trabajo formidable, un trabajo bien compacto, un trabajo muy institucional y profesional. En la comisión nosotros, independientemente de nuestras posiciones políticas partidarias, pues estamos procurando hacer un trabajo totalmente institucional y apegado a los métodos de trabajo del partido, y en virtud de lo que establece el artículo 24 de la ley 3318, que obliga a los partidos a adecuar sus estatutos a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y en virtud de las decisiones que tomó el Comité Central del PLD y el Comité Político del partido, y más aún la última sentencia del Tribunal Constitucional, que tiene que ver declarando inconstitucional el párrafo tercero del artículo 45 de la ley 3318, pues en ese sentido hemos convocado la Comisión Nacional Electoral, previa disposición del Comité Político, para el próximo jueves 30 a las 3 de la tarde en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, un congreso extraordinario que se va a expresar a través de una plenaria nacional de dirigentes, de unos 3.200 dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, donde vamos como punto único punto, a reformar los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana como manda la ley, repito, 3318, y ahí dejaríamos totalmente adecuados nuestros estatutos a la nueva legislación de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Y desde luego la comisión está desarrollando un trabajo en procura de organizar todo el proceso primario, que la precampaña se inicia el próximo 7 de julio y terminaría en las elecciones del primer domingo de octubre de este año. En el orden ya de su rol como legislador, parte de la Comisión de Justicia, pero legislador en sentido general, hay una discusión bastante vieja, tiene que ver con el Código Civil. Todo el mundo coincide en que sí, tiene que actualizarse, tiene que adecuarse a la realidad de República Dominicana, pero hay un tema muy particular, y es el matrimonio infantil, donde hoy en República Dominicana, con la autorización de mamá, papá o un juez, qué sé yo, una niña de 10 años podría casarse. ¿En qué está la discusión de ese punto en la Cámara de Diputados? ¿Por qué resulta tan difícil llegar a la conclusión de que esa posibilidad debiera anularse? Bueno, vámonos entonces a la parte legislativa, cambiando un poco el área. Sí. Ciertamente nosotros estamos en un proceso de reforma al Código Civil de la República Dominicana, igual que estamos en un proceso de reforma del Código Penal. Correcto. Desgraciadamente una reforma que ha devenido en un estancamiento penoso, porque por un lado, después de 19 años de discusión de una reforma al Código Penal Dominicano, tenemos prácticamente 4 o 5 años estancado el Código Penal por el tema del aborto, el famoso artículo 110 del proyecto de Código Penal, y ahora nos vemos también prácticamente con el Código Civil estancado por el artículo 142 del proyecto, que habla de lo que llamamos en derecho civil emancipación. Es la posibilidad de menores de edad poderse casar y a partir de ahí adquirir la ciudadanía, como establece el artículo 22 de la Constitución. Y votar y todo lo demás. Correctamente, adquieren pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Hay una corriente de opinión pública importante que defiende incluso organismos internacionales, sobre todo UNICEF, con mucha vehemencia y derecho, de que se prohíba de manera absoluta el matrimonio entre personas menores de 18 años. Estamos hablando entre menores de edad constitucionalmente hablando. Pero por otro lado hay una corriente de opinión que mantiene, que procura
el mantenimiento del status quo del Código Civil vigente que permite el matrimonio entre menores de edad. Y hay una tercera corriente de opinión, que es la que yo me suscribo, que procuramos un punto medio. Limitar más. Pero Limitar más, sobre todo, limitar mucho más el acceso al matrimonio entre menores de edad. Yo no le llamo matrimonio infantil, porque ahí también tenemos una diferencia en términos de concepción jurídica. Para mí, en términos de concepción jurídica, lo que establece la ley 136-01 del Código del Menor, como se conoce, es que hay niños, niñas y adolescentes. Por vía de consecuencia, lo que en este caso sería el matrimonio entre adolescentes menores de edad. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión prevaleciente en la Cámara de Diputados sobre este tema? Es un punto medio. Y de hecho hemos arribado a acuerdos a lo interno de las diferentes bancadas legislativas, no acuerdos ya oficializados ni institucionales, pero sí los legisladores de diferentes partidos hemos estado diseñando una modalidad. Y actualmente la modalidad que tenemos, y la que entiendo va a ser aprobada en los próximos días en la Cámara de Diputados, es prohibir los matrimonios entre menores de 18 años. Esa es la regla básica. Con la siguiente sección: pudieran casarse menores de edad entre 16 y 18, no lo que establece el Código Civil actual, que también le permite menos de 16. Eso quedaría totalmente... Una niña de 10 años puede casarse. La dispensa oficial eliminado. por causas atendibles, eso se eliminaría. Bueno, el matrimonio de dos menores o un menor de edad, repito, le llevamos a 16 años. Okay. La edad mínima. La edad mínima. La segunda condición es que autoricen los padres o su tutor, que no contempla... Ambos. Sí, así es, que no contempla el Código Civil actual. Estamos hablando, tiene que pasar un primer sedazo, en términos requisitorios, que es tener 16 años. En segundo lugar, que los padres consientan, o el tutor, o el padre que ejerza la patria potestad, claramente, en materia civil. Y tercer requisito, que el juez de niños, niñas y adolescentes de esa demarcación o jurisdicción consiente el matrimonio. Estamos hablando los tres, que ese expediente tiene que ser llevado frente al juez de la demarcación de niños, niñas y adolescentes para que autorice el matrimonio. Y tercero, importantísimo que resuelva un gran problema, sobre todo en las zonas rurales dominicanas, que la diferencia entre el adulto y la menor o el menor, pero sobre todo se da en el caso de las adolescentes, no exceda 5 años de edad. Por vía de consecuencia, ese matrimonio de una adolescente o hasta una niña, ciertamente, con un señor de 60, 70, 80 años, eso quedará y para poder prohibido en la entender República esa Dominicana. versión, ¿por qué en vez de 18 o 16? ¿Qué los anima a ustedes a que la edad sea de 16 años? A no prohibirlo totalmente. Sí. No, pero ¿por qué? O sea, Sí. alguna motivación Sí, deben tener. desde luego hemos tomado en cuenta los estudios sobre esta materia que viene preparando UNICEF y otras. Bien. En el caso de ONG es importantísimo, y desde luego la protección, en este caso de la niña. En el fondo lo que está tratando el legislador es de proteger y de procurar que lo que se cumpla sea la regla ordinaria. Pero lo que yo Gracias, no, ok, Julio, pero muy breve, por favor, porque me lo voy a llevar, porque no vamos a entrar en una discusión sobre eso. ¿Ven alguna ventaja de permitirle casarse a los 16 en vez de a los 18 años? Es que tienen que permitirle que salga de ese hogar o algo. Estoy tratando de entender. Sí, hay dos aspectos. En primer lugar, una disposición constitucional. El artículo 22 de la Constitución habla de la emancipación de los menores cuando se casan, que adquieren la ciudadanía y por vía de consecuencia pleno derecho civil y político. Por eso la figura de plano no podemos eliminarla, porque la Constitución se nos impone. Y en segundo lugar, si no permitimos que por lo menos a los 16 años puedan casarse, estamos entonces llevándolo a que esa relación sea de hecho, que es lo peor, que sean relaciones prematuras de hecho, no bajo el amparo de un matrimonio, que es la institución del Estado que regula y supervisa las uniones sentimentales. Bueno, pues muchas gracias al diputado Henry Merán. Cambio y fuera.